Vamos a saludar a nuestro primer invitado del día. Él es Juan Carlos Tirado, vicepresidente de la Junta Directiva de Cotelco Antioquia. También hace parte de la Junta Directiva de Cotelco Nacional y además Juan Carlos Tirado es director corporativo de la cadena Hoteles de Medellín y Hoteles Memorables de Colombia. Bienvenido, Juan Carlos Tirado, a Click Classy, el poder de la información a un clic. Buenos días, muchas gracias por la invitación y entonces estaré aquí dispuesto a sus preguntas. Muy bien, yo le pido un favor a Juan Carlos que se corra un poquitico para la derecha para que quede más centradito, así como estoy yo más o menos, y se vea mucho mejor. Exacto, ahí nos vamos ubicando y nos vamos viendo mucho mejor. Bueno, ¿qué es Hoteles, Juan Carlos Tirado? Cuéntame. ¿Qué es Hoteles? Veo yo director corporativo de Hoteles. Bueno, nosotros somos una compañía hotelera de esta ciudad de Medellín que tenemos alrededor de 30 años. Realmente nació como estilo ejecutivo hoteles, pero en términos comerciales se llama Hoteles. Somos una pequeña cadena local que tenemos 5 establecimientos de alojamiento y hospedaje en la ciudad de Medellín y 4 en el segmento regional, básicamente en Pueblos Patrimonio de Colombia. Pues decidimos estar en ese segmento muy interesante para nuestra ciudad-región. Ah, perfecto. Y dice hospedaje. Hoy vamos a hablar un poco de los hoteles tradicionales. Yo no sé cómo decirlo exactamente. Yo estoy aquí precisamente conversando con usted porque es el experto, y la idea es ayudarles a entender a nuestros internautas y lectores. Entonces, hablamos de hoteles tradicionales más viviendas turísticas, que son las que, digamos, han entrado a protagonizar en los últimos tiempos en el sector, pero a generar también algunos problemas. Entonces, cuando usted habla de hoteles y hospedajes, está refiriéndose a que esta corporación de ustedes también maneja viviendas turísticas, ¿o no? No, Roger, nosotros definitivamente somos un segmento, estamos en el sector de la industria del turismo, en el subsector del alojamiento, básicamente en hotelería convencional y tradicional. Ajá. Cuando empezamos a hablar de las viviendas turísticas, definitivamente están aceptadas por la ley colombiana, dentro de la ley 2068. Y las viviendas turísticas tal vez aparecieron con una plataforma de economía colaborativa que se llama Airbnb, muy conocida por todos y que hay otras, sí, donde realmente el origen era que si usted vivía en un apartamento con 3 habitaciones y pues solamente ocupaba uno, podría generar ingresos adicionales si usted ponía en renta otras 2 habitaciones. Así fue el origen de este cuento. Y yo creo que Airbnb, de hecho, no es una mala plataforma, es una buena plataforma. El problema es quiénes la utilizamos y cómo se utiliza, ¿cierto? Porque ahí es donde vienen las complejidades y diferencias. Bueno, de eso vamos a hablar precisamente hoy, de esas diferencias y de la aparición de las viviendas turísticas a través de plataformas como Airbnb y de Booking, y titulamos hoy, le digo a nuestro invitado Juan Carlos Tirado, vicepresidente de la Junta Directiva de Cotelco Antioquia, después de una convención que se llevó a cabo este fin de semana en Bucaramanga a propósito del tema, que de allí surgieron varias conclusiones y una por la que yo leo en general es que son críticas esas conclusiones para la hotelería tradicional frente a las viviendas turísticas. Hemos nosotros aquí hecho, Juan Carlos Tirado, varios titulares al respecto y uno de ellos tiene que ver incluso con cómo ha sido el nivel de ocupación de la hotelería tradicional o convencional. Y decíamos, por ejemplo, que mientras los hoteles se llenaron el año pasado en un promedio del 58.98%, o sea, por poco se quedan vacíos a la mitad, las viviendas turísticas tuvieron un incremento en el primer periodo del año 2024 respecto del año 2023 del 18,6%. La hotelería comercial se mantiene a la mitad y empieza a subir la vivienda turística, y respecto de 2022 subió al 42%.
Entonces me imagino que terminan ustedes, Juan Carlos Hurtado, ahí estamos viendo las cifras, cada hotel colombiano tuvo un promedio de 2,6 habitaciones menos ocupadas por día en 2023. Los hoteles se llenaron con un promedio del 58,90%, lo que acabo de mencionar, una caída del 2,48 puntos porcentuales. En 2022 se llenaron el promedio el 61,38%. El primer trimestre de 2024 se registró una contracción de 3,3 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2023. Estas son cifras de Cotelco. Bueno, antes de seguir con más cifras, que tenemos más información al respecto para que nuestros internautas, cibernautas y directores vean su comentario al respecto, Juan Carlos Tirado. Roger, las conclusiones pues son muy claras las que estás colocando y definitivamente nosotros estamos viendo una diferencia muy grande entre cómo se ocupa una ciudad a través de viviendas turísticas y a través de la hotelería convencional. Ahí hay diferencias muy fuertes. Yo quisiera agregarte un poquito a las cifras de Cotelco para que entendamos el impacto que puede generar una agremiación como la nuestra. En Colombia, Cotelco aporta aproximadamente el 47% de las camas hoteleras convencionales y formales. Es muy importante ese concepto. Y aportamos el 62% de los aportes para fiscales al Estado colombiano, que es de donde se nutre para tener recursos importantes para reinvertir en el turismo. Entonces, definitivamente el peso específico de Cotelco es importante. Ahora, la convención y las conclusiones que mencionaba son exactamente correctas, pero adicionalmente, para que entendamos la diferencia entre lo que genera la vivienda turística y la hotelería convencional o los establecimientos de alojamiento, es que, Roger, la hotelería convencional genera entre 0.7 y 1,2 empleados por habitación. Y recuerda que en Antioquia, solo en Antioquia tenemos alrededor de 200.000 habitaciones. Obviamente, en la medida en que los hoteles son más de ciudad, se incrementa probablemente el número de empleos formales, que también es una diferencia grandísima, porque se han visto estadísticas de las viviendas turísticas que generan solamente un empleo por cada 10 habitaciones. Y eso es considerable dentro del panorama económico de una ciudad y de un estado de Colombia. Ahora, es muy importante entender que nosotros, como te decía ahora, la ley 2068 acepta, y nosotros como Cotelco incluso tenemos afiliados que trabajan con viviendas turísticas. Y la diferencia importante entre las viviendas turísticas y los hoteles empieza en que la cancha es un poco desnivelada cuando empezamos a hablar que las viviendas turísticas no tienen los mismos aportes que tenemos los hoteleros. Esto en relación a que los impuestos territoriales, de los cuales se nutre la institucionalidad local, que son el ICA básicamente y el impuesto predial, mientras que un hotelero en una suite tiene que pagar un predial que puede estar entre el 14, un millaje, que puede estar entre el 14 y el 16, una vivienda turística, como es considerada un apartamento o una casa residencial, paga entre el 8 y el 9.000, pues por 1.000 el millaje, y eso genera una diferencia del 40% en ingresos para el Estado. A nosotros, en algún momento el alcalde anterior, no el actual, que sí está muy conforme con el tema del turismo, nos decía que nosotros, ¿por qué no queríamos la competencia? Y yo le explicaba explícitamente que no es que no quisiéramos, nosotros la hemos visto en buen sentido de que la competencia es bienvenida. El problema es que la cancha esté nivelada. Pero le dije que nosotros la aceptábamos, pero que la diferencia grande estaba más para ellos que para nosotros, porque dejar de recibir el 40% en ingresos por predial es interesante. Adicionalmente, en los impuestos territoriales está el impuesto de industria y comercio, Roger. Nosotros tenemos un código SIU y aportamos sobre ese código SIU. Cuando hay un subregistro en las viviendas turísticas, pues ese impuesto, el ICA, pues no se percibe. Y ya cuando entras a los impuestos nacionales, pues la hotelería conforme y formal aporta el IVA y el impoconsumo. Uno realmente desconoce si las viviendas turísticas lo hacen o no. Es probable que muchas sí sean ortodoxas, incluso las que se afilian a Cotelco, pues tratan de demostrarnos permanentemente que están en la ortodoxia y la formalidad. Pero
Y recuérdate que parte del tema de la informalidad y la formalidad está en una diferencia que es la I de impuestos. Y ahí nos tenemos que entrar a manejar la diferencia. Adicionalmente, Roger, las viviendas turísticas tienen una connotación particular frente a los hoteles. Nosotros como hoteles siempre tenemos control de ingreso en los establecimientos de alojamiento. Tenemos el control del CIRE permanentemente, que es el del Registro de Migración Colombia, o sea, el Sistema de Información de Estadística de Extranjeros. Y tenemos permanentemente un control muy fuerte sobre la explotación sexual y comercial de niños y niñas adolescentes que nos ha venido atropellando recientemente y que ustedes creo que estaban hablando anteriormente. Exacto. Doctor Juan Carlos, buen día, cordial saludo. Sobre ese tema quería hablar. Mira, hay varias cosas ahí importantes para plantear sobre la mesa. Primero, la baja en la ocupación hotelera, que usted ya no lo ha dicho. Segundo, la proliferación de estas casas, que también está generando dos temas complicados. Primero, la gentrificación y tercero, problemas de convivencia en algunas unidades residenciales. Y cuarto, digamos, el tema del abuso infantil. Es decir, hay un panorama muy complejo y tal vez no hay una legislación muy estricta sobre este tema. ¿Usted qué piensa de eso? Roger, ahí nos vamos a meter en un tema muy complejo que se llama el Registro Nacional del Turismo. El Registro Nacional del Turismo es como decirte que es el pase para poder conducir vehículos. Entonces a ti te hacen unas pruebas y te dicen, señor, usted tiene un pase con una licencia de conducción. En Colombia, ¿qué pasa? Que el Registro Nacional del Turismo es simplemente un documento de registro que en Colombia está asignado a las cámaras de comercio, pero no es un documento verificado. Es decir, a ti te dan una licencia para conducir un camión sin haberte hecho pruebas de que sí tengas un camión, de que sí cumpla con todos los requisitos. Y eso nos ocurre. Y ustedes pueden perfectamente ahora tomar el registro, entrar a la página web, porque es virtual, no tiene costo, y sacas un registro ante el turismo, asumiendo que el estudio donde están ustedes puede tener un baño, una cama, perfectamente lo pueden demostrar. Pero ese registro debería ser en Colombia un certificado. ¿Por qué es el problema número uno? Porque si tú quieres conducir un vehículo, pues la licencia se da lo primordial ante las autoridades. Y de hecho, el Estado es el único que puede hacer vigilancia y control. Resulta que la vigilancia y control sobre los establecimientos de comercio, por ejemplo, las viviendas turísticas, nunca están teniendo una vigilancia y control suficiente como lo hacen otros países, y la normatividad es muy laxa. ¿Cuál es nuestra propuesta ahora hablando desde Cotel con la vicepresidencia de la Junta? Y desde hace unos años que he venido trabajando el tema, es tratar de que las cámaras de comercio levanten la mano y digan, hombre, sí, nosotros hacemos ese registro, pero no es certificado. Ellos deberían levantarle, hablando de un tema que también está deficiente ahora, que es la ética de los negocios, para que le digan a un hombre, mire, nosotros emitimos eso y lo hacemos en justa causa y en orden de un contrato. Y es lo que ustedes nos piden, pero deberían decirle al Estado colombiano, verifiquen mejor esto, porque si no se verifica, el que vaya a conducir un vehículo es probable que no sepa manejarlo. Y eso implica desde Cotelco que hemos tratado de hablar con la bancada antioqueña de parlamentarios para que nos ayuden a llevar, y desde Cotelco Nacional también se hace, para que nos ayuden a llevar una reforma de ley o un proyecto de ley nuevo o un decreto reglamentario para que esto sí realmente se pueda hacer. Y creería yo que esto hay que devolvérselo desde el Estado a las alcaldías para que se encarguen de tener los inspectores de vigilancia y control de turismo, que entre otros les cuento que en Medellín, la última hace mucho tiempo ya se pensionó y no tenemos inspectores. Esto sin contar que la Policía de Turismo de Medellín tiene 33 efectivos solamente. Increíble. Juan Carlos, todo esto que usted nos está diciendo, pues lleva a que se tenga que hacer una reglamentación necesariamente, independiente de que ya existe, pero que tenga que existir algo que reglamente estas viviendas turísticas, porque no hay un control real, porque estamos abocados a una inseguridad porque no se lleva un registro de las personas que llegan, porque simplemente pues a través de una aplicación contratan una vivienda, ingresan,
la mayor seguridad pues, que tienen ahí es con el pago, porque el pago entra de una vez y no hay un control de las personas. Pero ustedes como hotel y como gremio, independiente de esto que tenga que hacer pues, la ley y el gobierno, ¿qué otras... qué otros argumentos y qué otros motivos o estrategias tienen para poder controlar ese crecimiento que están teniendo frente como competencia? ¿Qué otras estrategias tienen pensadas para poder atacar este nuevo mercado que está creciendo y que está quitándoles mucho mercado a ustedes? Maritza, buenos días. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en el planteamiento y cómo lo haces, pero realmente lo que tenemos que hacer es la modificación de la ley del turismo en Colombia, porque además han cambiado tantas cosas en el turismo a nivel mundial y particularmente en Medellín que hay que hacerlo. Ahora, nosotros, yo creería que no tenemos que controlar el crecimiento. El mercado dirá si se necesita o no. Cuando estás viendo que la diferencia es porque la cancha no está nivelada, como decía el presidente Duque y muchos otros, es donde tenemos que actuar desde la agremiación para que busquemos que las mismas condiciones sean para unos y otros. Estas condiciones, empezando desde la parte impositiva, porque el fisco vive de lo que pagamos los comerciantes, pues debería ser que fuera un registro nacional del turismo. Si tenés el registro nacional del turismo y está cumpliendo el establecimiento con la misma normatividad, es decir, que desde que entra un huésped esté controlado, que tenga todos los registros de la tarjeta de registro de alojamiento que es obligatoria en Colombia y que tenemos la certeza de que en muchas de las viviendas turísticas esto no se hace, que allí el extranjero que entre, le voy a poner un ejemplo, nosotros en 2 hoteles distintos de nuestra cadena, si un extranjero va a visitar a otro huésped de otro hotel, hay que hacerle registro, hay que hacerle reporte. Pero entonces, y cuando el extranjero o el no residente en Colombia ingresa, debe estar reportado en el CIDE, no se hace. Entonces viene el control de acceso cuando en una recepción te preguntan todos estos datos, mientras que las viviendas turísticas, por ejemplo, con muchas situaciones aquí en la ciudad, simplemente te dejan la llave en una cajillita especial con clave y uno entra hasta el piso en donde está su apartamento y accede y listo. Además les cuento que hay otra gravedad. La ley 6, dentro de la ley 2068 y la ley 675, que es la de la propiedad horizontal, existe una limitante para que los conserjes de las viviendas residenciales que están teniendo vivienda turística, la administración no le puede hacer ningún servicio relacionado con el turismo, pero esto realmente, con un término muy coloquial, se lo pasan por la faja. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Diría yo, primero tiene que ser desde la normatividad. Ahora creo que era Jairo quien mencionaba el tema de la gentrificación, que tiene mucho que ver con las viviendas turísticas. Y la gentrificación, para que después hablemos seguramente en otra oportunidad, puede ser positiva y negativa. La que se está dando hoy en Medellín es negativa, pero es que y hoy precisamente entra en debate un intento de reforma a la ley 675 que tiene que ver con que las copropiedades de residencias permitan por defecto las viviendas turísticas. Cuando en el 2009 y en el 2010 salieron leyes para decir tiene que ser con una mayoría calificada. Y creo que ha faltado en los gremios o las asociaciones para administrar propiedades que no hacen efectivo este cumplimiento. Entonces, se hace difícil controlar. Entonces, tiene que ser el Estado el que controle, porque nosotros desde la hotelería los recibimos bienvenidas a todas las viviendas turísticas que trabajan en la misma forma que nosotros. Muy bien, la diferencia competitiva es muy difícil por lo que nos cuenta usted, Juan Carlos Tirado. La posibilidad de competir con esas condiciones habla del número de empleos. Recuérdeme el número de empleos que genera el hotel convencional o la hotelería convencional versus un hotel de vivienda turística. ¿Cuál es el número? Nosotros generamos aproximadamente, para redondearlo, un empleo por habitación. Las viviendas un empleo por habitación. Por habitación. Y una vivienda turística genera un empleo. La casa esa donde... No,
Roger, te hago una corrección. Genera un empleo por cada 10 habitaciones. ¿Por cada qué? Un empleo por cada 10 habitaciones. ¿Por cada 10? Por cada 10. Ah, peor todavía, menos mal me dio por preguntarle. Espere, otra vez. Hotelería convencional, Hotel Dan Carlton, tiene 300 habitaciones, genera 300 empleos, por un ejemplo. Sí, redondeado. Y viviendas turísticas, 10 viviendas turísticas generan un empleo. Roger, tremendo. Fuera de eso... Pero peor, con una observación, que es generalmente un empleo no formal. Exactamente, un empleo no formal. Y fuera de eso, agrega usted diferencia, luego la diferencia de la I de impuestos. No sé si ya tendrá montados sobre nuestro scroll, que tenía por aquí un datico que es de la diferencia I entre lotería convencional y las viviendas turísticas, que es el impuesto. Bueno, yo tengo aquí, pues, mientras me aparece, lo voy leyendo acá. Impuesto del 8% de restaurantes y bares, aportes para fiscales al Fondo Nacional de Turismo, impuestos de industria y comercio, de SAICO y ASIMPRO. Los tributos pueden, dicen ustedes, representar entre el 29% y el 49% de las utilidades menos. O sea, como ustedes tienen que pagar tanto, obviamente las utilidades disminuyen. No pasa igual en las viviendas turísticas. Entonces, competir así es muy diferente. Fuera de los aspectos ya sociales y de los aspectos judiciales, si se tiene en mente esto que nosotros hemos trabajado tanto en los últimos tiempos, que es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, que no tienen ninguna, por lo que usted plantea, control estricto en las viviendas turísticas. Mira, ahí está, vea, aumento de viviendas turísticas de Cotelco en abril 2024, 82.961 sitios de alojamiento de las diferentes plataformas donde se ofertan viviendas turísticas, que son Airbnb y Booking, entre otras. El aumento del 18,6% frente a 2023, o sea que crecieron 69.925 viviendas turísticas y un aumento del 42% frente a 2022. Y a ver la otra diapositiva, por favor. Los usuarios dicen que los usuarios, aquí es donde está el problema, digamos, lo tiene que ver con la diferencia I. Los usuarios colombianos se están hospedando más en lugares donde no les estén cobrando el IVA del 19% y eso que no mencioné, el 8% del hipoconsumo y demás. Entonces, la diferencia competitiva sí es muy difícil, Juan Carlos Tirado, para ir redondeando esta conversación. Juan Carlos. Es también entendible, ¿me estás copiando? Sí, señor. Es entendible, y quiero dejarlo como claridad, que hay viviendas turísticas que trabajan de alguna manera dentro de la ortodoxia. El problema es que no sabemos si cumplen con todos los requisitos, que esa es la diferencia. También estamos seguros de que hay muchas viviendas turísticas que tenemos su registro y que no sabemos casi que si trabajan de alguna manera formal o no. Y esa diferencia entre la formalidad y la informalidad es la ley de impuestos. Ahora, aquí nos ataca un problema mucho más complejo que, pues, yo diría que es el de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es bien complejo, que gracias a Dios la administración pública con el doctor Federico y seguramente con el doctor Andrés Julián la están abordando. De hecho, van a las mesas conjuntamente y eso es muy importante para la hotelería y para la ciudad, porque es un flagelo que ustedes venían conversando sobre eso. Y el otro tema que es muy complejo es la gentrificación, que se está dando en este momento en la ciudad. Entonces, continúa, por favor, Roger. Sí, señor. Pero no, pues la verdad, Juan Carlos Tirado, es que yo que hemos dicho suficiente por hoy y tenemos que dejar un poquitico para después, pero la situación no es fácil para ustedes, de verdad que no. Bueno, simplemente, Juan Carlos, estar muy atentos a lo que desde hace días venimos conversando, es sobre la importancia de la regulación para que haya equidad en la competencia. Tiene que ser de esta manera, Juan Carlos Tirado, director corporativo de Hoteles y vicepresidente de la Junta Directiva de Cotelco Antioquia. Último comentario final,
Javier, que ya lleguemos con el nuevo invitado. Sí, lo que pasa es que Juan Carlos plantea el tema el tema económico y el tema de la gentrificación, me parece muy bien, pero es que hay un tema muy complejo y es el tema de abuso a menores. Es muy complicado determinar en una residencia de esas quién entra y quién sale, porque a veces simplemente el propietario o el administrador, el quien fuera, entrega llaves y él ya de ahí se desprende de eso y no sabe quién entra y quién sale. Y eso después le trae unos problemas jurídicos muy graves a quienes de alguna manera permitieron eso. ¿Usted qué piensa, Juan Carlos? Javier, mira, yo creo que esa es parte del gran conflicto y nosotros hemos evaluado esto desde la asociación. Entiendo que aquí hay una conformación de unos conciertos para actuar en ese sentido, porque mira, eso no solamente tiene la trata de personas y la explotación sexual de niñas y adolescentes, sino que además eso viene con unos conceptos que el alcalde ha mencionado, de que hay unas bandas encargadas de esto, y obviamente nosotros no nos podemos oponer al trabajo sexual, porque pues es lícito en Colombia, pero sí el proxenetismo. Y el problema es que en ese proxenetismo ha entrado las menores y las indígenas, que es otra, yo diría que agravante al tema. Pero es que no hay cómo controlarlo y adicionalmente que de estas personas tienen por detrás toda una serie de abogados incluso que protegen cuando pasan las cosas y esto no tiene sentido. Entonces, Javier, es muy complejo el tema. Entrar a detectarlo, hay una sola forma, perdónenme un minuto. Y es que tal vez la ley que protege a los menores y a la infancia, tal vez en Colombia, y creo aprovecharme ayer que se hablaba, es tal vez la única ley en Colombia que permite y obliga a las autoridades a asistir por sospecha. O sea, no tiene que ser en flagrancia, por sospecha. Entonces es importante que la comunidad entienda, como pasó en el último caso, que denuncien que no es normal ver un extranjero o incluso un nacional en una zona turística con menores de edad. Entonces, hombre, es importantísimo que la comunidad... Y de hecho estamos haciendo las campañas para eso. Muy bien. Desde la alcaldía. Sí, señor. Juan Carlos Tirado, vicepresidente de la Junta Directiva de Cotelco Antioquia y miembro de la Junta Directiva Nacional de Cotelco. Muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos al tanto porque obviamente es un tema que no solamente está afectando a ustedes, los empresarios de la hotelería convencional o tradicional, sino incluso a los ciudadanos en general, porque esas viviendas turísticas han disparado los arriendos a un nivel insospechado y lamentable. Pero eso lo haremos después. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Feliz día, señor.